Bueno, vamos a la palabra del Señor el día de hoy. He venido orando, pidiéndole al Señor por esos mensajes. Y Dios, como lo hablamos el día domingo, en medio de todas las circunstancias que vivimos, Él se glorifica. Amén. Y bueno, creo que lo que vamos a hablar en la noche de hoy es un mensaje que aquí ya se predicó, este texto, el año pasado en la serie del Éxodo, pero la palabra de Dios es viva. Y el día de hoy, en esta noche, creo que el Señor nos desea hablar en ese mismo pasaje, mostrándonos algo que creo que necesitamos en la noche de hoy. Vamos a ver dos situaciones particularmente. Vamos a estar hablando en Números, en el libro de Números, en el capítulo 20. Y vamos a estar hablando de Moisés, un hombre que las Escrituras, por favor bájale un poquito el volumen, tengo mucho eco. Un hombre que las Escrituras describen como un hombre cercano a Dios, un hombre de confianza. Dice la palabra que Moisés era el hombre de confianza en la casa del Señor, y en algún momento en que se levantaron a criticarlo, el Señor lo defiende desde el cielo y dice: mira, puede que levante un profeta y le hable en sueños, en visiones, pero a Moisés le hablo cara a cara. Es mi hombre de confianza en mi casa. Un hombre que la Escritura define como el hombre más manso. Más manso, es un tremendo título. El hombre más manso, un hombre muy humilde, a pesar de que era un hombre que pasó mucho tiempo de intimidad con el Señor, un hombre que permanecía en la presencia del Señor, un hombre de transición, porque Dios utilizó a Moisés para hacer una transición y traer la ley al pueblo de Israel. Y aunque esa misma ley prohibía la entrada al tabernáculo, a la parte del lugar santísimo, solamente una vez al año al sumo sacerdote, y si no lo hacía, si lo hacía una vez más, moría. Moisés entraba seguido al lugar santísimo, a él no le pasaba absolutamente nada. Y sin embargo, este hombre es calificado como el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero vamos a ver una historia en la que vamos a encontrar a Moisés en una situación bastante complicada en la noche de hoy. Y creo que vamos a poder identificar dos grupos que de alguna manera pueden reflejar a muchos de nosotros en la noche de hoy. Por un lado, el pueblo de Israel, y por otro lado, Moisés, y lógicamente quien es el protagonista de toda la Biblia, porque algunos dicen que el protagonista de la Biblia es Israel. No, el protagonista de la Biblia es el Señor. Él es el protagonista de la Escritura. Amén. Así que vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Para leer esta historia, este relato bíblico. Dice el versículo 1 del capítulo 20. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Los primeros 5 versículos del capítulo 20 nos muestran varias cosas. Lo primero, quiero que nos ubiquemos. Este es el último año de los 40 que pasó el pueblo de Israel en el desierto. De hecho, el libro de Éxodo y Números nos muestran lo que pasó especialmente en el primero y en el último año de los 40 años en el desierto. Los otros 38 años hay un silencio prácticamente en la palabra. No nos habla mucho de qué fue lo que sucedió, porque el primer año era el año de entrada allí, la relación con el Señor, y este último año nos lo relata mostrando cómo esa generación que queda, porque esta gente con la que está hablando Moisés en este momento eran los menores de 20 años, porque recuerden que todos los mayores de 20 años habían ya fallecido, la gran mayoría de ellos, a excepción de Josué, de Caleb, y en este caso teníamos inicialmente a los 3 hermanos, Miriam, Aarón y Moisés.
De resto eran gente, algunos habían nacido en el desierto y los otros habían salido con menos de 20 años de Egipto. Se encontraban en el último año. Dios había dicho con claridad un tiempo. Y a nosotros nos ayuda a entender que cuando Dios dice un tiempo, es un tiempo que Dios ha marcado. Amén. 40 años van a estar, quedaban básicamente meses para entrar a la tierra prometida y se dan varios sucesos. Se encuentran en un lugar llamado el desierto de Sin, acampando en un lugar llamado Cades, y estando allí, Miriam muere y es enterrada. La muerte de Miriam para Moisés es una muerte que genera bastantes sentimientos. Miriam, de acuerdo al relato bíblico, era la hermana mayor de Moisés, la hermana que Dios utilizó para preservar la vida de Moisés después de que no pudieron ocultarlo más. Al tercer mes de nacido lo ponen en una canasta cubierta con brea y Miriam es la que está vigilando qué pasa con esa canasta, y cuando providencialmente, cuando digo providencialmente no es el azar, sino porque Dios lo decidió, la hija del faraón llama a que le traigan la canasta, aparece Miriam en escena y le propone a la hija del faraón conseguirle una nodriza hebrea que le ayudara a amamantar al niño, y lógicamente Moisés es llevado nuevamente al seno de su hogar materno como tal. Esta Miriam fue utilizada por Dios para profetizar. Fue una mujer que fue un soporte importante dentro del ministerio que Moisés estaba llevando a cabo en el desierto. Sin embargo, también fue protagonista, como lo relata Números capítulo 12, de una rebelión. Ella junto con Aarón se llenaron de envidia por lo que Dios estaba haciendo con Moisés, influenciado por el pueblo, y comienzan a murmurar en contra de Moisés, y el Señor se enoja, defiende a Moisés. Y luego, como Miriam era una de las que más había movido eso en contra de Moisés, el Señor la castiga con lepra por espacio de 7 días. La comunidad no pudo avanzar. Ahora, era una pérdida de todas maneras para Moisés, y era la pérdida no solamente de su hermana, sino una de las mujeres más ancianas. Para el pueblo de Israel, contrario a la sociedad moderna, los ancianos no se desechan, los ancianos son sabios. Y se busca la sabiduría. Por eso dice Proverbios, las canas son corona de sabiduría, aunque también hay cierto que hay ancianos que son más necios que un joven, y hay jóvenes que son más sabios que un anciano, también dice la palabra del Señor. Pero el principio normal es que hay sabiduría, así que Moisés sentía la pérdida de su hermana de sangre, sentía la pérdida de este bastión que fue para él también Miriam como tal, y se encontraba justo allí cuando se le levanta una rebelión. Se le forma una nueva rebelión a Moisés, y esta rebelión se da porque estaban en un lugar donde no había agua. Amados, las pruebas que llegan a nuestra vida no llegan en el momento en que nosotros queremos que lleguen. Hay etapas en la vida del creyente donde nos podemos sentir un poco más fuertes. Hay momentos donde nos sentimos espiritualmente más fuertes. Hay momentos donde tal vez estemos más fuertes económicamente, más fuertes en salud, en cualquier área. Y pensamos, bueno, me siento como bien para cualquier situación, pero ahí no llega la prueba. Normalmente la prueba llega en el momento en que a los ojos de los hombres, a los ojos nuestros, no debería llegar. Como que de alguna manera le decimos al Señor, mira, Señor, te equivocaste de instante, o sea, este no es el mejor momento para esta situación. Moisés está haciendo el duelo por Miriam, Moisés se encuentra llorando a su hermana, Moisés se encuentra anímicamente. Tienes que entender que Moisés estuvo en la presencia del Señor en 2 ocasiones, cada una de 40 días, entraba al tabernáculo, pero Moisés seguía siendo un hombre como tú o como yo. Así que le dolía la muerte de su hermana, habían sentimientos encontrados de todas maneras. Y en medio de esa prueba en que Moisés se encontraba llorando, haciendo el duelo por la muerte de Miriam, se levanta una rebelión. Ahora, una cosa es que se le levanten a 1, 5, 6, 7, 10. Otra cosa es que se le levanten, de acuerdo a los estudios, en ese momento el tamaño de la congregación, de la comunidad, era aproximadamente de 3 millones de personas. Entonces, una cosa es que hayan 5 que están en tu contra, y otra cosa es que hayan 3 millones. 3 millones, Barranquilla y su área metropolitana, según creo que los últimos datos, no tiene 3 millones.
Entonces, para como ponernos un poquito en contexto, es como si Barranquilla, Soledad y el área metropolitana, todos los pobladores se te vinieran en contra justo en el momento en que estás de duelo. Bueno, Señor, mira, ¿no podrías haber esperado a que me recuperara? Ya tenía que arrancar ya la situación y no era una insurrección por alguna cuestión menor. No había agua y estaban en el desierto. Porque una cosa es que no haya agua en la sabana. Una cosa es que no haya agua en un bosque. Otra cosa es que no haya agua en el desierto. Si algo uno desea en el desierto, es agua. Es agua, precisamente. Ahora, se levanta esto. Y, amados hermanos, tenemos que comprender que las pruebas a nuestra vida van a llegar. El hecho de ser cristianos no nos exime de las pruebas. El hecho de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo, no nos blinda contra los problemas que hay en esta tierra. Estamos en una tierra maldita. Estamos en un lugar caído y las pruebas llegarán por sí o por sí. ¿A qué me refiero? O porque estamos en un lugar caído y aquí habrán problemas, aquí habrán enfermedades, aquí nada será perfecto, o porque Dios va a utilizar esa prueba para moldear a Cristo en tu vida, porque tienes que entender que el propósito del evangelio, en ese sentido, después de salvarnos, es conformarnos a la imagen de Cristo, moldear a Cristo en la vida de la iglesia. Hermano, y ese proceso es doloroso, porque la mayoría de lo que somos nosotros y de lo que hay en nosotros es completamente diferente a Cristo. Así que es un proceso de quitarnos, de golpearnos, cuando hablamos de moldear, tal vez algunos se imagine la arcilla y la plastilina. No, hermano, eso es más parecido a meterte en un horno, fundirte completamente y hacerte de nuevo. Es lo más parecido que podría usar como ilustración. Moisés se encuentra en una situación bastante compleja. Está pensando por un lado en el dolor y ahora tiene esta comunidad, tiene otra vez este pueblo que vuelve a la misma. 40 años y seguían haciendo la misma. 40 años y seguían dudando del Señor. Ahora, lo que dicen es terrible. Mira lo que dicen. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. O sea, era algo muy claro que estaban en Cádiz. La palabra nos dice que había una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Era la presencia del Señor. Cuando la columna se movía, el pueblo se movía. Así que si estaban en Cádiz, en el desierto de Sin, era porque la columna, la nube, estaba en el desierto de Sin. Realmente se encontraban en ese lugar porque Dios los había llevado a ese lugar. Sin embargo, la queja inicialmente la dirigen ¿contra quién? Moisés y Aarón. Porque siempre hay que buscar una cara a quien echar el pato. Amado, y tienes que entender algo, si el Señor en su soberanía te pone en posición de liderazgo, siempre te van a echar el pato. Tiene que buscar a quién echarle el pato. Y dice esta gente, versículo 3, el pueblo culpó a Moisés. Ahora, piensa en Moisés en ese momento. Quiero que entiendas porque hacia allá nos lleva el Señor en esta noche. Se acaba de morir Miriam. Está en el desierto. Mira, es importante entender que Moisés estaba también en el desierto. Es decir, que tampoco tenía agua. O sea, estaba en la misma situación. No es que llegaron al jacuzzi de Moisés o llegaron a la casa, al tanque elevado de Moisés. Moisés estaba en el desierto. Moisés estaba padeciendo las mismas dificultades que ellos tenían en ese instante. Sin embargo, culpan a Moisés y le dicen, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Son necios. Mira, que viene la otra parte. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Tienes que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de la prueba. Porque lo que comienza como una inconformidad se termina traduciendo rápidamente y convirtiendo rápidamente en una rebelión contra el Señor. Sí, van y buscan a Moisés, pero la queja realmente es contra el Señor y dicen algo totalmente necio. Si tan solo hubiéramos muerto delante del Señor como nuestros hermanos. ¿Sabes qué están diciendo? Ojalá el Señor nos hubiera fulminado. No están hablando de Egipto en ese momento, están hablando de los
Israelitas que cayeron o bien por la plaga de serpientes, o bien porque se abrió la tierra, o bien porque descendió fuego, o bien porque se les salió la comida por la nariz después de que pidieron codornices, o cuántos de los juicios que Dios llevó a cabo sobre el pueblo en medio del desierto. Uno de los principales peligros que nosotros enfrentamos, y tal vez lo estés enfrentando tú, cuando estás viviendo situaciones difíciles, es comenzar a quejarte. Amado, no te quejes. Lo quiero decir en el nombre del Señor Jesucristo y con mucho amor. Ten cuidado con la queja. Ten cuidado con la queja. Ahora, fueron 38 años que hay silencio. La mayoría de estudiosos coinciden en que es muy probable, es decir, que no hay certeza, es probable que el pueblo de Israel durante esos 38 años hubiese estado ubicado en un lugar donde el agua hubiese llegado de una manera común y corriente. No hubiesen necesitado un milagro. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando estás acostumbrado a recibir la comida porque tienes un trabajo, estás acostumbrado a pagar el arriendo porque tienes un trabajo, estás acostumbrado a pagar la luz porque tienes un trabajo, estás acostumbrado a que te enfermas y vas al médico porque tienes un seguro médico, se te hace normal. Pero cuando Dios viene y te prueba, la circunstancia cambia y ahora vas a necesitar lo sobrenatural, aunque siempre ha sido sobrenatural. ¿Entiende esto? Porque estás en un mundo caído. El hecho de que comas es un milagro. Es un gran milagro. Que yo sigo asombrándome que allí en La Guajira se mueren niños a 6 horas. Creo que van 72 en el último año, según lo vi por ahí en las titulares de prensa. Ahora bien, viene la necesidad cuando Dios te corta el suministro, te vuelve a llevar a un lugar donde vas a tener que depender. Pero ¿por qué Dios lleva nuevamente al pueblo a una situación donde tienen que depender de algo sobrenatural? Porque estaban a punto de entrar en la tierra prometida y tenían que recordar que quien los iba a meter allá era el Señor y que en la tierra prometida tenían que depender total y completamente del Señor. A veces nos preguntamos, pero otra vez la prueba, Señor. Hermano, tienes que recordar que todo lo que tienes viene de la mano del Señor, aunque se te haga natural. Pero a veces estamos acostumbrados a comprar el mercado y cuando no tenemos comienza la queja. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago? Me enfermo y viene la queja contra el Señor. Se te olvida todo el tiempo de salud que tuviste. Ahora viene la queja porque estás enfermo. Se te olvida todos los meses que pagaste el arriendo. Ahora viene la queja porque estás preocupado por el arriendo. Y así aplícalo a todas las áreas de nuestra vida. Viene la queja y viene una expresión muy necia. Ojalá nos hubieran matado. Ahora, una cosa es morirse y otra cosa es ser exterminado por el juicio de Dios. Aunque todos los que morimos, en ese sentido, antes de que Cristo venga, morimos porque hay una sentencia. El Señor dijo, si pecan, morirán. Lo dijo en el jardín del Edén. Pecamos y por eso estamos muriendo. Amén. Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. La palabra delante es muy importante entenderla porque aquí hace referencia no postrados delante del Señor, sino delante es así. Como separaron los rebeldes a la entrada de sus carpas cuando el Señor estaba juzgando a Coré. Dice que se pararon con sus familias en las carpas, como, a ver, ¿qué va a hacer el Señor? Se los tragó completamente. Bueno, dice acá, versículo 4, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? Durante 39 años habían sido sustentados. Durante todo ese periodo había caído maná del cielo. Dios nunca los había dejado morir de hambre, nunca los había dejado morir de sed. Ya habían tenido un lugar llamado Meribá, donde han tenido una queja también contra el Señor por la misma situación. Y dice que salió agua de la roca a tal punto que se convirtió la zona como una especie de laguna. No cayeron 2 goticas. Realmente fue algo asombroso. Sin embargo, el pueblo había olvidado todo esto. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Mira cómo olvidamos de rápido, ¿no? La salida de Egipto fue algo único. Las 10 plagas, que fueron 10 milagros con los que Dios mostró el poder y la selección que Él hizo, la elección que Él hizo soberana del pueblo de Israel, ya no la veían como algo bueno, sino estaban deseando volver a la esclavitud. Estaban anhelando estar nuevamente esclavos allá, porque en la libertad estaban en este momento enfrentando una dificultad. ¿Cuántas veces, hermanos queridos en la fe,
llegamos a decir lo mismo. En el mundo me iba mejor. Si no tuviera que hacer aquello, si no tuviera que no sé qué. Y comenzamos a decir una cantidad de sandeces, necedades delante del Señor. Es terrible realmente lo que puede venir en el corazón cuando le damos rienda suelta a la queja. Y comenzamos a anhelar Egipto, olvidando que Egipto solo traía muerte y que en Egipto éramos esclavos. El Egipto de la iglesia es el mundo. No te pongas a pensar neciamente cuando en el mundo, cuando hacía, cuando no me exigían, cuando no tenía que madrugar los domingos o si madrugaba era para la playa. Y hermano, dale gracias al Señor que madrugas para venir a rendirle culto. Pero cuando llegan esas circunstancias que no son permanentes, que son temporales y que hacen parte del plan de Dios y que se nos ha anunciado, comenzamos inmediatamente a quejarnos. Ahora bien, el versículo 6 nos muestra la reacción de Moisés y Aarón ante la queja del pueblo. Dice, entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo donde cayeron rostro en tierra. Mira, la reacción de Moisés y Aarón en este punto es la correcta. No le responden al pueblo, no le dicen nada al pueblo y es importante, el proverbio dice, mira, no le respondas al necio en plena necedad porque no vas a conseguir absolutamente nada. Es mejor encontrarse con una osa a la que le acaban de robar la cría que enfrentarse a un necio en plena necedad. Te van a maltratar, te van a gritar, te van a hacer daño. Es mejor que hacerse a un lado. Eso es lo que hizo Moisés en este momento. Se hace a un lado, pero ¿a dónde se va? No se va a chismear con Aarón. ¿Qué hace? A la presencia del Señor, donde tenemos que ir a poner los asuntos. Ahora, la Escritura no dice que Moisés o Aarón hubieran hecho quejas, porque, ¿sabes? Entendía Moisés y Aarón que Dios lo veía todo y Dios ya sabía lo que el pueblo había dicho. Así que van, se postran esperando respuesta del Señor, pidiendo dirección. Señor, ¿qué hacemos en este momento? Señor, ayúdanos. Hay 3 millones que están a punto de lincharnos. Hay 3 millones, Señor, y aparte de todo, se acaba de morir Miriam. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés. Bueno, hay una cosa importante, es que mientras que los israelitas estaban diciendo, desearíamos haber muerto como nuestros hermanos delante del Señor, Moisés y Aarón, ¿qué hacen? Van y se postran. Es la actitud del siervo, es la actitud que debe tener la iglesia. Es la actitud que tú y yo debemos tener cada vez que enfrentamos dificultades. Ir y postrarnos en la presencia del Señor, que fue lo que nos dijo el Señor el día domingo en el mensaje. Ir a postrarnos, a buscar la presencia del Señor, a buscar la guía del Señor. Verso 7 dice, 6 parte B, allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Hay unos detalles preciosos aquí porque el Señor en otros momentos le había dicho a Moisés, hazte a un lado, ya no me aguanto más a esta gente. Quítate de aquí que voy a destruirlos a todos y de ti voy a levantar un nuevo pueblo. Moisés era el que se atravesaba y decía, Señor, no los destruyas. Pero en ese momento el Señor no habla de destrucción, en ese momento el Señor muestra misericordia y gracia. Misericordia y gracia. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo rebelde, hacia el pueblo terco, un pueblo que identifica lo que tú y yo éramos antes de Cristo, un pueblo que nos identifica como un pueblo que se queja y que muchas veces, aún siendo parte del cuerpo de Cristo, asumimos muchas veces esas actitudes que están lejos de reflejar lo que la palabra dice que debemos reflejar. El Señor muestra aquí misericordia y gracia. Hay una transición muy hermosa en 1 Corintios capítulo 10, del apóstol Pablo hablando de lo que pasó en el Éxodo. Dice, y la roca de la que bebieron todos y viajaba con ellos era Cristo. Ahora, Moisés no sabía que era Cristo. Eso es un tipo de Cristo. Pero la primera vez
cuando están allá iniciando en el desierto, antes de entregar la ley, se le ordena a Moisés que golpee la roca e inmediatamente también viene plaga sobre los rebeldes. Pero ahora, a punto de entrar en la tierra prometida, a punto de salir del desierto, lo que ofrece el Señor ya no es golpear la roca, sino hablarle a la roca y va a brotar agua de la roca, a pesar de que la rebelión era exactamente la misma. El Señor, aún en el tiempo de la ley, estaba anunciando el pacto de la gracia. Gracia y misericordia. Es lo que Cristo vino a traer. Gracia y misericordia a todos nosotros. Gracia y misericordia. A pesar de que todo lo que ellos merecían, ¿qué era? Destrucción. Si el Señor en el relato lo que dijera es que el Señor le dijo a Moisés, hazte a un lado, se abrió la tierra, cayó fuego del cielo, envió serpientes, ¿sería justo? ¿O no sería justo? Claro que sería justo, pero Dios estaba en ese momento mostrándole al pueblo otra cosa, gracia y misericordia. Y le estaba enseñando también a Moisés, que representaba la ley, que la ley tiene que ir acompañada también de gracia y misericordia. Amén. Ahora, le dice a Moisés, háblale a la roca, lleva la vara. Y la vara en ese punto se encontraba era en el tabernáculo como tal, no se había utilizado nada más. Pero Dios le permite a Moisés llevar la vara, porque era la vara con la cual habían hecho los milagros en Egipto, era la vara que habían extendido sobre el Mar Rojo, era la vara con la cual se había golpeado la roca anteriormente, y era una manera de mostrarle a Moisés, voy a hacer otro milagro sobrenatural, mostrándonos que aún los grandes hombres de Dios necesitan ser estimulados por Dios, la llenura, la presencia, las promesas de parte de Dios. Nunca tendremos suficiente de la presencia de Dios. Amén. Ahora bien, reciben esta instrucción y el versículo 9 dice, así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor, que como te comenté ya había sido puesta allá. Luego él y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Hasta ahí, ¿cómo va la cosa? Bien. Versículo 10, parte B. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Quién gritó? Moisés. Bueno, Moisés, pero espérame. ¿Dónde dijo el Señor? Reúne a la congregación y háblale a la congregación. El Señor le dijo algo muy claro. ¿Háblale a quién? A la roca. No tienes que decirle nada a la congregación, reúnelos, no solo a los ancianos, como había sucedido en otras ocasiones, sino reúne a todo el pueblo, porque todo este pueblo va a entrar a la tierra prometida y necesitan recordar que soy yo el poderoso. Necesitan ver mi gracia y necesitan ver mi misericordia. Este pueblo rebelde tiene que ver esto, así que le vas a hablar a la roca, no a gritarle, a hablarle a la roca. Sin embargo, Moisés reúne al pueblo y le dice, escuchen ustedes, rebeldes, gritó. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿eso era verdad o era mentira? Lo que Moisés dijo era verdad, ¿o no era verdad? ¿No eran unos rebeldes? Claro que sí. ¿Era una gente que no escuchaba? Claro que sí, pero vamos a mirar el relato. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? El plural del que está hablando aquí Moisés no incluye al Señor. ¿Está hablando de quién? Aarón y él. Aarón y yo tenemos que sacarles agua de esta roca. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Qué buen relato bíblico, y podríamos irnos a decir, bueno, mira, el Señor fue misericordioso, el Señor mostró su gracia, el Señor finalmente cumplió su palabra. Pero la Escritura dice en el versículo 12, sin embargo, quiero que pienses en esa palabrita, sin embargo, que es un conector que hay acá. ¿Qué nos muestra primero la Escritura? Dios prometió agua, Dios va a dar ¿qué? Agua. Su voluntad no es truncada por la desobediencia de nadie. Su voluntad no puede ser truncada por ninguno de los hombres. Sin embargo, dice acá, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. O sea, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Bueno, uno podría decir, bueno, Aarón fue rebelde la vez pasada con Miriam. Aarón fue el que cuando Moisés estuvo allá 40 días y la gente dijo,
mira, haznos dioses que nos lleven de vuelta a Egipto, porque a ese tipo Moisés que subió al monte, no sabemos qué le pasó. Y entonces a Aarón se le ocurrió la brillante idea de quitar todos los aretes de oro, los anillos de oro, fundir un becerro de oro y después decirle, ahí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Uno podría entender que Dios había mostrado extremadamente misericordia con Aarón. Pero Moisés, Moisés, el hombre de confianza en la casa del Señor, y le acaban de decir, por pegarle a la roca y gritar al pueblo, ya no vas a entrar. Y vamos rapidito, acompáñame, deja la marca aquí para que entiendas otra cosa tremenda. Deuteronomio capítulo 3, que solo estudiamos el año pasado, pero vale la pena que se te refresque la memoria. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. ¿Lo tienes? En aquel tiempo, está hablando Moisés, en aquel tiempo le rogué al Señor, oh Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que puede hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido, por favor, es decir, te ruego, te suplico que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre ese asunto. Y Moisés no cruzó. ¿Qué pasó aquí? El título de este mensaje es El peligro de los pecados ajenos. Del peligro, ¿sí es así? Del pecado ajeno, sí. El peligro del pecado ajeno, el peligro del pecado de mi prójimo. Hemos establecido la mala actitud del pueblo, está claro, y no podemos imitarla. Y tenemos que esforzarnos, amados, en no estar quejándonos delante del Señor. Pero lo que el Señor quiere transmitirnos especialmente en esta noche a nosotros es que tenemos que tener cuidado en no vivir lo que vivió Moisés. Moisés fue sacado de las aguas con el propósito de libertar al pueblo de Egipto. Creció en la casa del faraón por espacio de 40 años. Luego, mostrándose, revelándose a sus hermanos, compatriotas israelitas, mata a un egipcio. No era algo correcto en ese momento, pero lo hace. Así que al otro día ve a dos israelitas peleando y dice, oye, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y le dice, ¿quién te nombró juez? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Así que Moisés se asusta, huye al desierto, se va por 40 años más en la región de Madián. 40 años, ya tenía 80 y Dios lo llama a través del milagro de la zarza ardiente, regresa, se enfrenta con el faraón, guía al pueblo por este espacio otra vez de 40 años, ya va con 120 años, anhelando una sola cosa, ver la tierra prometida. El hombre de confianza, el hombre que soportó los ataques, la burla, el chisme, la acusación falsa del pueblo y siempre intercedió, y ahora viene y le pega a la roca, tú no entras. Ellos sí. Tú no. Porque quiero que entiendas algo. La película nos podría sonar diferente si el Señor hubiera dicho, ninguno. Ustedes porque querían estar rebeldes y me exigieron agua y dijeron que preferían morir, y tú por haber golpeado la roca y haberlos gritado a ellos. No, el Señor dijo, todos ellos van a entrar. Tú y tú no. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no podemos pasar la palabra como que ya, listo, no entró. No, ¿qué pasó? ¿Qué nos quiere mostrar el Espíritu Santo a través de esto, amado? Que es el ejercicio que tienes que hacer tú en tu casa cuando lees la palabra. Porque todo lo que le pasó al pueblo de Israel nos fue dejado como enseñanza, dice el Nuevo Testamento. ¿Qué enseñanza hay para ti y para mí en esta noche a través de este pasaje? Mira, dice que el Señor le dice a Moisés que le hable a la roca, pero en el versículo dice que Él los llama y los grita, escuchen ustedes rebeldes. ¿Qué pasó en el momento en que Moisés se levanta de estar postrado en la presencia del Señor y va caminando hacia la congregación? ¿Sabes qué ha sucedido? Moisés tenía una situación complicada, estaba en prueba en ese momento. Moisés había perdido a su hermana, Moisés veía al pueblo levantado y ahora le parecía que Dios no estaba siendo muy justo, que digamos. Oh, el Señor le está faltando firmeza. ¿Pero cómo así? Ya
Yo estoy mal. Llevo 40 años aguantándolo porque Moisés llegó a decir, ¿acaso yo parí este pueblo? Y el Señor, yo voy y lo que me dice es, habla de la roca que les voy a dar. O sea, no hay regaños. No, yo creo que la situación amerita algo más. Amerita aunque sea una subidita de tono, aunque sea un movimiento de vara en el aire, porque, o sea, sí, ya. No, esa gente se va a malcriar, me la van a montar, se la van a montar al Señor. Hay un problema complicado, amados hermanos, es que nos oponemos al plan de Dios. Nos parece muchas veces que la manera en que Dios actúa es injusta. Y quiero decirte algo, a los ojos de los hombres no hay nada más injusto que el Evangelio. Porque a los ojos de los hombres es injusto que tú y yo vayamos para el cielo. De hecho, si nos analizamos bajo esa perspectiva, es injusto que alguien como yo vaya para el cielo. Yo he conocido en mi vida gente que tiene muchos más méritos en su propia vida. Piensa en una persona que nunca le gustaban las groserías, no le gustaba la televisión, no le gustaba estar en la calle, se la pasaba ayudándole a la mamá, la abuela, el abuelo, sacrificado. Cuando le daban regalo de Navidad se lo regalaba a algún niño que tenía menos que él, o sea, siempre compartía el postre, pero no buscó a Cristo. Rechazó el Evangelio, se va para el infierno. Y si miramos las vidas de muchos de nosotros, son terribles. Y vamos para el cielo. Muchas veces cuando nos enteramos que personas que nos han hecho daño han aceptado a Cristo, nos molestamos. ¿Cuántas veces has dejado de predicarle? Oye, predícale. No, ¿qué te pasa? ¿Que te convierta? ¿Y si se convierte? Sería terrible. Él no puede salvarse. Amados, somos llevados a pecar, justificados en el pecado ajeno. ¿Qué sucedió con Moisés? Moisés pensó que el pecado del pueblo era tan grande, y quiero hacerte énfasis en algo, era grande. Fue terrible lo que esos hombres y mujeres hicieron. Fue muy necio lo que hablaron. Realmente, si Dios los hubiera destruido a todos, era correcto. Lo que Moisés dijo cuando los gritó, les dijo rebeldes, era verdad. Moisés no los estaba calumniando, estaba diciendo la verdad. Pero Moisés desobedeció la palabra de Dios. El punto del trato de Dios con Moisés no tiene que ver con el pueblo. Hay una cosa que tienes que comprender, y es que la salvación es de carácter individual. Nadie se salva porque su familiar ora mucho, como yo he escuchado gente que le dice a los hermanos que son creyentes, ora tú oras mucho, tú oras por mí, ya estamos bien. No, todo esto es individual. Nadie llega al cielo en grupo. No hay una mesa reservada para los de Misión Rescate por acá. No, hermano, esto es individual, persona por persona. No se habla en ninguna parte de la Escritura de un nombre para un grupo, sino el nombre es para cada persona. A cada uno, a todo el que salga vencedor, le daré una piedrecita blanca que tiene un nombre que solo conoce el que la recibe y el que se lo da. Individual. Moisés cometió un error terrible, un pecado terrible que muchas veces cometemos, y es pensar que el pecado de mi prójimo justifica el mío. Moisés dijo, oye, mira, yo soy el líder de esta gente, 40 años. Tengo derecho también a pegarles un gritico de vez en cuando. Bueno, no tenía derecho. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, lo que vas a hacer es ir, reunirlos para que vean lo que voy a hacer y hablarle a la roca. Pero Moisés en ese momento lo que tiene en sí es que ira. Y la ira es un pecado. Es un fruto de la carne. Y tiene tanto malestar, tiene tanto enojo en ese momento Moisés, que no solamente grita al pueblo, sino que se voltea y ¿qué hace? 2 varazos a la roca. Y brotó el agua. La misericordia de Dios es tremenda. El agua brotó, pero no brotó por Moisés, ni por el pueblo. Brotó para la gloria del Señor. La Escritura es tan clara y nos dice, porque uno dice, bueno, pero mira, Juan, Moisés fue y por lo menos escuchó la voz de Dios. Tú puedes ir, abrir la Biblia y escuchas la voz de Dios. Aquí está todo, amado hermano. Aquí dice qué tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar en cada situación, cómo tienes que moverte en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, bueno, en todas las cosas. Pero el punto es que a veces vemos algo
Ve y háblale a la roca y ya, ¿no me parece? Queremos algo más. Queremos ver algo más. Y como decían por ahí popularmente, a veces queremos sangre. Tiene que correr sangre, alguien tiene que pagarla. Bueno, yo sé quién la pagó. Moisés. Vivimos rodeados de gente pecadora. Y no estoy hablando de los que no son miembros de la iglesia, te estoy hablando de ti y de mí. Vivimos rodeados de gente pecadora. Vivimos rodeados de gente con una naturaleza perversa, con un corazón que siempre tiende a lo malo. Y ese corazón va a hacer que te sientas tentado a pecar. Pero el problema más grave es que te sientes tentado a pecar sintiendo que estás siendo aprobado por Dios. Hermano, quiero decírtelo muy claramente, Dios nunca aprueba el pecado. Dios nunca aprueba el pecado. Jamás, amado hermano. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Porque tal vez hasta este punto digas que eso es más bien como para los que son jefes, los que son líderes, los ministros que se enfrentan a esas situaciones. No, eso es para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, por ejemplo, en los matrimonios. Entonces está el esposo, que ha sido un buen esposo según sus propios criterios, y tal vez los demás le digan que ha sido un buen esposo y dice, bueno, yo jamás le he levantado la mano a mi esposa, yo jamás he gritado a mi esposa, pero la esposa ha entrado en un proceso de gotera constante que dice Proverbios, y entonces la esposa de pronto no le está contestando bien, ignora cuando él le habla, y llega el momento en que este hombre, cuando va a la palabra de Dios, entonces va a Efesios capítulo 4, lo voy a ir rapidito aquí, dice, ¿qué tiene que hacer, digamos, en el matrimonio cuando el cónyuge falla? Dice, versículo 15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando los matrimonios llegan a pedir consejerías, muchas veces, aquí no, porque aquí son muy santos, ¿verdad? Pero cuando llegan a pedir consejería, muchas veces, mira, Juan, es que mi esposa, es que mi esposo, es que, ok, ¿qué hago? Haz lo que tú tienes que hacer, cumple con tu rol. No, pero es que no me has entendido, es que el problema es ella, por eso, haz lo que tú tienes que hacer. No, es que no has comprendido, es que yo le hablo, ella no me contesta. Yo le hablo y me ignora. Por eso, haz lo que tienes que hacer, trátala como un vaso frágil, háblale con cariño, ora por ella, sé el sacerdote de la casa. Esa es la instrucción de parte de Dios, pero nos parece que no me la va a montar. Entonces, llego a la casa, mi esposa le pregunto, ¿cómo estuvo el día? Ahora sí me va a escuchar. Venga para acá. Y me acuesto y ¿cómo me siento? Justificado, ¿verdad? Se la ganó, o sea, y vamos a orar, ¿y qué le decimos al Señor? Tú viste, mira, te voy a decir algo tremendo, Él vio, eso es lo terrible, amado, Él vio, sí, Él vio que tu esposa te irrespetó, pero Él vio cómo la maltrataste. Ahora, significa que la esposa, y pongo el ejemplo de la esposa porque es lo que viene a mi mente ahora, fue justificada y que Dios dijo, pobrecita la esposa. No. Lo que la esposa hizo está mal. Y el esposo tiene razón de decir, es una irrespetuosa. No está cumpliendo con lo que dice la palabra. Pero el hecho de que ella incumpla no justifica que yo peque. Vamos a 1 Corintios. El Señor me pone a hablar de matrimonio. Pongamos el ejemplo acá, la ilustración acá. 1 Corintios capítulo 7. Que es una excusa que he escuchado muchas veces. El capítulo 7 de 1 Corintios habla acerca del matrimonio y la primera parte está hablando de la vida íntima de la pareja. Vamos al versículo 5 rápidamente para no desviarnos del tema. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Volvamos a Números. Allá en Corintios dice algo muy claro. Dice, miren, esposos,
mantengan una vida íntima activa. No se nieguen el uno al otro porque puede llevar a que el otro caiga en la tentación. Pero si tú le dices al Señor, después de que te pillaron en adulterio, Señor, es que tú sabes cuánto tiempo ella me viene diciendo que no. Ay, oye, sí. Mira, la verdad que sí. Saquen el registro allá, Miguel, ¿cuánto tiempo? 5 meses, Señor. Ah, no. Sí, no, este pobre hombre. No, eres un adúltero. Y te voy a decir algo peor, tu esposa se podría separar de ti. Pero sí, ella fue. Y Corintios, sí, hermano, pero nada justifica el pecado. ¿Y entonces qué hago? Ve y póstrate y preséntate delante del Señor. Haz lo que tú tienes que hacer. ¿Cuántas personas roban en su empresa? Es que pagan poquito. Renuncia. Pero tengo que robar porque es que pagan poquito. No, hermano. El pecado del otro no justifica, pero es que mi jefe llega en un BMW y mira y nos paga poquito. Renuncia. Y si no están pagando lo justo, hay que hacer un ministerio de trabajo. Pero usualmente vivimos justificando nuestro pecado en el pecado del otro. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Ahora, quiero que recuerdes la introducción de este mensaje. Moisés. O sea, mira, si me comparan con Moisés, yo pago esconderos de a peso. ¿Quién es Juan Hernández comparado con Moisés, hombre de confianza en la casa del Señor? ¿Entiendes eso? O sea, es que ese no es cualquier título. El hombre de confianza en la casa del Señor. Moisés podía entrar al lugar santísimo cuantas veces quisiera. Eso lo logramos nosotros únicamente ya después del sacrificio de Cristo. Pero tienes que entender que Moisés entraba cuando el que pisaba algo ahí caía fulminado. Moisés entraba y salía y entraba y salía. Ya vengo, Señor, y entraba y salía. 40 días allá en la presencia del Señor en el monte. Le desobedeció una vez. Que quiso hacer las cosas a su manera. No entras. Pero soy Moisés, por eso. Al que más se le da, más se le exige. Ahora tienes que comprender otra cosa tremenda. Es que el Señor está mostrando el Evangelio, está mostrando gracia, está mostrando misericordia. Y por eso Moisés tiene que ser disciplinado inmediatamente. Porque Moisés era el ejemplo. La gracia no puede tomarse como una licencia para pecar. La gracia no puede, en el momento que se está dando la gracia, muchos actúan como Moisés y piensan, bueno, simplemente lo hago y después pido perdón. No, hermano, ese es un gran engaño. Puede que Dios te perdone, porque todo el que confiesa su pecado es perdonado en la sangre de Cristo Jesús. Pero para la vida eterna, pero las consecuencias aquí permanecen. Pregúntale a David. Pregúntale a David. Pregúntale a Abraham. Pregúntale a Jacob. Pregúntale a Salomón. Las consecuencias aquí permanecen. Son dos asuntos diferentes. Uno es el perdón para los pecados, nuestra vida eterna, y otras son las consecuencias terrenales. Amado, Moisés se molesta porque Dios no había actuado como él esperaba. La gran parte de molestia que se da en nuestras relaciones interpersonales es que esperamos que Dios actúe de una manera y Dios no actúa así, entonces ya tengo derecho a hacer lo que yo considero justo. La medida justa está en la palabra de Dios. Hay que movernos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Tenemos la instrucción de parte de Dios. Si nos salimos de ella, aunque sea un poco, amado hermano, estamos dudando de la palabra de Dios. Por eso fíjate cómo dice el Señor acá en el versículo 12. Puesto que no confiaron lo suficientemente en mí, no creyeron en mí. ¿Sabes cómo tomó el Señor la desobediencia de Moisés? Como incredulidad. Porque el primer pecado de la humanidad fue la incredulidad. No fue que comieron del fruto. Comer del fruto fue el fruto de la incredulidad. Es el pecado principal, la incredulidad. No le crees a Dios y tal vez estás sentado en este momento, pasando por una dificultad, queriendo tomar y estás aquí sentado y sabes que has venido fallando. Porque has venido pecando y te estás escudando, es que mi esposa es así, mi esposo es así. Mira, yo sé que la Biblia dice que hay que honrar a los padres en todo, pero es que tú no sabes la calidad de papás que me tocaron. No.
No, hermano, no te excuses en nada. La palabra dice que no andes chismeando ni murmurando, pero es que tú no sabes, no lo andes haciendo. La palabra dice que no puedes andar de vago, que tienes que trabajar, pero es que, hermano, trabaje. Lo que la palabra dice es lo que tenemos que hacer, pare de contar, pero siempre queremos irnos a hacer la nuestra y ahí es donde después decimos, ay Señor, por favor, déjame entrar a la buena tierra. Y mira, si había alguien que podría tener argumentos para tratar de negociar con el Señor, era Moisés. Señor, acuérdate esas 40 días allá en el monte Sinaí. Señor, ¿te acuerdas cuando yo intervine para que no los destruyeras? Señor, Señor. No entras, y como dice allá Deuteronomio capítulo 3, verso 23, ni una sola palabra más. Se finit. No vas a entrar. Y lo que sigue diciendo ahí es tremendo, dice el Señor a Moisés, pero súbete aquí al monte y mira toda la tierra, mírala a la redonda. ¿Ya la viste? Bueno, ahora vas y nombra a Josué porque vas a subir aquí y te voy a enterrar. Y así sucedió. Nuestro Dios es serio. Es serio. El Evangelio, los momentos donde Dios más muestra gracia y misericordia, son momentos aterradores. Porque así como Él muestra su gracia y su misericordia, muestra su firmeza. Por eso Hebreos, Nuevo Testamento, dice, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Pero luego no viene hablando del Evangelio, claro. Porque si la ley que fue entregada a través de ángeles, ese ángel es Moisés, mensajero, el que infringía la ley era fulminado inmediatamente por el testimonio de 2 o 3, ¿cuánto más juzgará Dios? ¿De qué manera? A los que pisotean la sangre del pacto con la cual han sido comprados. Hay gracia, hay misericordia, pero al mismo tiempo Dios no tolera que tomemos la gracia como una excusa para hacer lo que querramos. Al mismo momento que el Señor le muestra al pueblo de Israel, gracia, ustedes rebeldes, tomen agua, y esa agua es el agua de vida, lo que representa realmente allí. Al mismo tiempo coge a Moisés y lo pone de ejemplo, para que todos sepan que es en serio. Si Dios te ha dado la posibilidad de hacer muchas más cosas, si Dios te ha bendecido más, si Dios te da más, hermano, ten presente que te van a pedir más. Queremos mucho de Dios, pero no queremos la responsabilidad que viene detrás de eso. Tenemos que entender que con Dios las cosas son así. Versículo 13. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meribá, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. ¿De qué manera demostró Dios su santidad entre el pueblo rebelde? De 2 maneras. Una, dando agua. Santidad en el sentido que de diferencia. Él es absolutamente otro. Él puede hacer brotar agua de la roca. Él controla la naturaleza, santidad por ese lado. Pero por el otro lado mostró su santidad moral. Le dio una orden a Moisés. Moisés públicamente me desobedeció. Públicamente lo castigo. Demostró su santidad. Ahora, para que te quede claro que realmente Moisés se dejó llevar por el pecado del pueblo, vayamos al Salmo 106. Y con eso concluimos el mensaje el día de hoy. Salmo 106. Salmo 106 es una descripción prácticamente de la historia del pueblo de Israel con el Señor desde el tiempo de Egipto. El versículo 32 dice, también en Meribá provocaron el enojo del Señor. Salmo 106, versículo 32. También en Meribá provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Es importante entender cómo la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, nos muestra en el Salmo 106, es decir, que el origen de la caída de Moisés fue ¿quién? El pueblo. Sin embargo, Moisés fue responsable porque tenemos dominio propio. Le causaron serios problemas a Moisés, verso 33. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. El mensajero de Dios, el hombre que fue escogido para transmitir la ley de Dios, terminó hablando como un necio. Dice el original, amargaron su espíritu. Amargaron su espíritu. Estaba amargado Moisés ahí, o sea, le quitaron la paz, estaba harto de todos ellos. Sin embargo, Dios dijo, bueno, Moisés, entiendo que tuviste un momento difícil. No, hermano. Por eso el peligro
del pecado ajeno. Tú puedes decir, es que mira, Señor, tú sabes que yo le dije a mi esposa, por favor, cállate, pero ella siguió tiqui, 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 por favor, cállate, mira, estoy amargado de espíritu, por favor, cállate, tiqui, 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 hasta que la callé. No, hermano. Dios no te va a decir, sí, yo sé, y cuando se pone intensa, no, Dios no te va a decir eso. Dios no te va a decir eso. Tienes que tener eso claro. Porque el Señor dice, sí, puede que te diga, tu esposa te sacó de quicio porque te saliste. Porque Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Hermanos, cada vez vamos a ser más atacados en el trabajo, en el barrio, la familia, hermanos en la fe, personas que se consideran hermanos en la fe, que lo que están buscando es encontrar la posibilidad de vernos. ¡Ah, míralo! Guarden silencio y vayan a orar a la presencia del Señor. Guarden silencio y vayan a orar a la presencia del Señor. No le contestes al necio para que no se crea sabio, dice Proverbios. No le contestes, quédate en silencio. Ve a la presencia del Señor. El compañero de trabajo te la busca todos los días, te echa alguna puya, hermano, echa para un lado y echa para otro. Ora. Mira, cuando yo me encuentro en situaciones donde hay gente que siento que me está persiguiendo, lo que hago más es orar por ellos, bendecirlos, amarlos en oración. Porque si permito que mi carne salga a flote, voy a terminar como Moisés y de pronto me dice, súbete aquí al segundo piso, mira todo Barranquilla. Ahora nombra a Julano porque no vas más. Hermano, no caigas por el pecado de otro. Quiero que pienses un momento en lo terrible de esto, cuando Moisés ya se le pasó la calentura. Porque es que ese es un problema, es que la calentura se pasa. Puede que en el momento de la calentura sientas, es que yo tengo que hacer algo. Hermano, se te va a pasar la calentura. Se te va a pasar. Con tu esposa se te va a pasar, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con el vecino, con el que va manejando al lado y te cerró, con todo el mundo, con el tendero que te trató mal, que te quitó las vueltas, con todo. Pon el ejemplo que quieras. Se te va, al final se te va a pasar la calentura. Mira a esta gente que está en la cárcel, que cogió y entonces que me contestó mal y entonces le metí la botella en la cabeza y le hice, está en la cárcel, ya que dicen, no, yo no sé por qué hice eso, que la calentura se pasa. La calentura se pasa. Dice Proverbios, hasta un necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Hasta un necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Silencio. Te están diciendo, guarda silencio, ve y póstrate. ¿Qué hizo Moisés al principio? Fue y guardó, pero después no se quedó conforme. No, aplica la palabra. Aplica la palabra, querido hermano. Y vas a estar bien. De no, le vas a hacer compañía a Moisés. Yo me imagino, mira, yo iba preparando el mensaje y decía, ¿qué habrá pensado Moisés cuando se paró en la cima del monte y miró las colinas y miró los valles fértiles y no, que ni una sola palabra? Por una vez que me dejé llevar. Y finalmente, esos que te sacaron de quicio entraron a la tierra prometida. Eso es más triste todavía. Me decía las pasadas a alguien que tenía rencor. Es que hace 30 años que le preguntamos por ti, no sabe ni quién eres tú. El otro está feliz, está relajado, está tranquilo. La vez pasada nos sucedió hace como un año que nos enteramos que había gente que se había ido hace tiempo y todavía seguían respirando. Y mira, nos siguen viendo. Yo no había pensado en ellos en 2 años. Yo creo que eso tuvo que haberles causado mucha más molestia. Porque es que ese es el problema. Tú desgastado y los demás relajados. Ellos cruzaron el Jordán, Moisés no. Ellos vieron la caída de Jericó, Moisés no. No te dejes provocar por el pecado ajeno. Amén.